Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Encantado, Andrés, de acompañarte en esta noche y con este tema que me parece muy importante, que hemos empezado el año. Tú sabes que a veces cuando hay un cambio de año, los primeros días, la primera semana, la primer par de semanas, las personas están medio dormidos, pero en este caso la noticia ha sido bastante importante porque hemos atravesado algo histórico que solamente una vez superó lo que vimos en cuanto a las elecciones, la elección, mejor dicho, para el presidente de la Cámara Baja, y eso fue en 1856, que fue 133 veces la votación. En esta ocasión fue 15, pero superó la de 1923, que fue 9. De modo de que Hay precedentes, hay precedentes. exactamente, y vivimos un procedimiento histórico. Así que, y me alegro que tú hayas escogido este tema, que se están moviendo tantas las cosas que me parece razón para celebrar esta república constitucional que estamos, en el que estamos viviendo ahora. Ok, hay una cosa, Julio. Yo, en términos beisboleros, siempre digo que cuando hay algún tema espinoso, escabroso, algún tema que estamos seguros que la población necesita saber, necesita conocer, es mejor confiar en el brazo. Yo esto le hago un símil a un rolling por el chorro por tercera, que es donde más el corredor está corriendo a primera. Y me perdonen los que no son conocedores del béisbol. Después se lo traduzco. Y entonces hay dos escuelas de pensamiento. La que dice, pártele para arriba al bounce, recoge antes y tira como sea. Y el que dice, yo no me voy a arriesgar porque la pelota me puede dar un mal bounce, pasarme y se convierte en hit y que quién sabe lo que pueda pasar. Voy a esperar atrás, me parapeto y confío en el brazo que tengo y saco el out. Es menos espectacular, pero es más seguro, es más responsable. Por eso yo quise esperar al desenlace para traerte aquí, porque si no se hubiera convertido en una disquisición entre tú y yo de nuestros pronósticos, y como pasa siempre, es todo menos lo que dicen los so-called experts. Entonces, los pundits, ¿para qué caer en la trampa que cae todo el mundo? Ahora ya sabemos por dónde viene el rolling, ya lo tenemos en el guante, ahora es más fácil tirar a primera y vamos a tratar de sacar el out. Y no tenemos que estar de acuerdo, pero ya hay un hecho consumado. Ahora, yo voy a ir por partes porque recuerda que tenemos personas que no viven en los Estados Unidos. Bueno, para empezar, en Estados Unidos hay un montón de gente que no sabe cómo demonios funciona el gobierno. Sí. Muchas veces pienso que tú y yo tampoco, porque de vez en cuando el gobierno no hace cada cosa que uno dice, pero pueden hacerlo. Y sale por allá un experto que dice, sí, porque hay un precedente que en el no sé qué cuánto, en Antártida, hubo uno que lo hizo. Tú sabes que como no es un código napoleónico, gracias a Dios por algunas cosas, y todo basta que esté fundamentado por un precedente, sí, es más amplia la ley, es más democrática, entre comillas, si tú quieres, pero dígame, hermano, el problema es que usted no se puede aprender todos los precedentes. Aquí hay abogados que se pasan madrugadas enteras buscando entre libros para tratar de tumbar al otro abogado del otro bando con un precedente. Entonces, también ahí yo esperé un poquito más para ver si había algún precedente. Sí. Ok. Entonces, voy a ir por partes y quiero que los que no viven aquí puedan entender hasta qué punto es significativo esto que ocurrió la semana pasada. Porque, por ejemplo, para un italiano, una semana para poner al presidente de la Cámara de Representantes, presidente le dirían ellos, speaker sería aquí. Ah, no, pero si en mi país para sacar al primer ministro nos metemos 6 meses, entonces para un italiano no. Dice, pero ¿dónde está el aspaviento? Claro. Incluso un español, un griego, porque son países que tienen otro tipo
de sistema. En Francia es prácticamente impensable, pero puede ocurrir también. Entonces vamos a empezar por tratar de hacer entender. En ningún momento la funcionabilidad del gobierno, del ejecutivo. El gobierno en Estados Unidos se divide en tres partes. El ejecutivo, que es el presidente con su secretario, porque ejecuta, pero no puede aprobar leyes, puede aprobar decretos presidenciales, pero no leyes. El legislativo, que es la Cámara de Representantes, que en algunos países se llama Cámara Baja, y el Senado, que en algunos países se llama Cámara Alta, y el jurídico, que es donde está la Corte Suprema. Esos son los tres pilares de la funcionabilidad de nuestra gran nación. Los legislativos están para sacar leyes y para aprobar los dineros con que puede gobernar el ejecutivo. Y a veces se forman arm wrestling, pulsos entre ellos. Bueno, yo no te lo veo, yo lo veto, porque si se aprueba por una mayoría ínfima, el presidente lo puede vetar. Son todas complicaciones, señores, pero créanme que hasta hace muy poco funcionó, o por lo menos nos creímos que funcionaba. Últimamente tengo un poco menos de fe. Y cuando hay un diferendo entre uno de los dos cuerpos, o opositores al presidente se recurre a la tercera parte, que es el que interpreta la ley. No puede gobernar y no puede dictar leyes. Simplemente es como el umpire que lee la guía oficial de béisbol y dice, no, cuando hay corredor en primera y segunda, ¿verdad? Esto es out. Y esa es la última palabra en este país. Pero de interpretar leyes, no para gobernar, que es la Corte Suprema. En otros países también se llama Corte Suprema, pero aquí tiene un gran poder y hasta hace poco era inapelable. También se la quieren cargar, pero no vamos a ir por ahí ahora. Entonces, la Cámara de Representantes pasó de control demócrata a control ínfimo republicano. Una diferencia mínima de votos. Julio, ayúdame con los números. ¿Cuántos tenemos nosotros y cuántos tienen ellos? Los republicanos tienen la mayoría, pero escasamente. O sea, por 10, 12 votos, más correcto, o menos. Correcto. Es decir, que el disenso de uno, que se muera otro, que al otro se le enferma el gato y nos jodimos. Exacto. Tal cual. Después que nos prometieron un red wave, ¿te acuerdas? No, esto va a ser aquí que nos va a quedar títere con cabeza. Este programa no se vanagloria porque yo hubiera querido el red wave. Este programa no oculta su preferencia y su inclinación, pero siempre fue objetivo. Y recuerden que aquí siempre se dijo, cuidado con el entusiasmo antes de tiempo. Y míralo ahí lo tenemos. Ahora, Julio, con esta premisa que ya está explicado incluso para los que no conocen cómo funciona Estados Unidos. Hermano, ¿qué coño pasó la semana pasada? Ha dado un preámbulo magnífico porque, mira, el sistema parlamentario, que es lo que hay en Europa, tú bien lo describiste. Esto es como habitual, o sea, en el sentido de tener periodos donde tienen que buscar partidos pequeños o voces tal vez disidentes para que se unan porque no reúnen los votos suficientes para alcanzar una mayoría. Entonces, en cierto sentido, en lo particular, es una de las cosas que me atrae del sistema parlamentario. Y los forjadores de este país, los diseñadores, Hamilton, Madison, realmente querían un sistema no de voto línea directa, donde, por ejemplo, como vemos en regímenes autoritarios, que hay un control absoluto del partido, o sea, la noción de un partido leninista, sino que hubiera discusión que obligara a las personas a tener que ceder terreno, negociar con otros, incluso a veces hasta negociar con personas
de otros partidos, porque cuando miramos, por ejemplo, a través de la historia, por ejemplo, para traer un contexto, la elección de Abraham Lincoln fue facilitado por personas de entre los 4 partidos que estaban, que estaban compitiendo, básicamente era el voto contra la esclavitud. Entonces cruzaron votantes que estaban inscritos en un partido, votaron por él aunque no era su partido. O sea, incluso en el Congreso también había esa defensa de principios más que línea partidista. Entonces eso es muy importante y esa fue la idea de los diseñadores de este sistema. Kevin McCarthy contó con la marea, con ese tsunami rojo. Él contó con tener el hecho de que él había, es cierto, recaudado mucho dinero y que le dedicó mucho tiempo a tener una presencia en muchas de las elecciones de los congresistas, era con la idea de que poder tener un margen para poder estos 20 a 20 y pico disidentes, pues poderlos obviar, ignorar, porque contaría con el margen suficiente. No contó, podemos decir en cierto sentido, que el silver lining, o sea, el otro lado de la moneda favorable de no haber tenido el tsunami, es que obligó a Kevin McCarthy, que no quería soltar el mando de ser el capitán del equipo en la Cámara Baja, de tener que dar concesiones que lo miramos ahora y después podemos ir por algunos puntos porque yo creo que es importante tener en cuenta. Ha hecho de la institución que es la Cámara Baja y por la importancia que tiene esta institución en el gobierno de los Estados Unidos, una institución que ha retornado a su formación original, que le quita poder al presidente de la Cámara, pero a la misma vez obliga que esas voces que tal vez eran menos escuchadas, que tengan una representación. Y fíjate, Andrés, que cuando miramos el sistema federal, en el Senado, en la Cámara Alta, que es, podemos decir, tal vez la más importante entre las dos ramas legislativas, un estado pequeñito que a lo mejor puede tener 4 gatos, va a tener la misma representación en votos que un estado superpoblado como California, Nueva York o ahora la Florida, que es el tercer estado. La razón era para obligar al país tener que hacerle caso a esos estados con 4 gatos, porque veían en esa minoría tal vez no tan adelantada, que es el caso, porque los estados más poblados son los más ricos. Si tú quitas la riqueza de California, Nueva York y la Florida, básicamente, ahí está, o sea, ahí está la plata. Y Texas. Y Texas, claro, y Texas. Porque la Florida está empatada con Nueva York en el tercer lugar. Y Texas, exactamente. Entonces, esto fue la idea. Quiere decir que había una consideración con esas personas, esos grupos, esos estados, que estado es un reflejo de esa sociedad, de que tuvieran una voz. Entonces, el resultado de las elecciones de mediado de término obligó al líder republicano de la Cámara Baja a tener que incorporar una serie de medidas que realmente le traen un balance y una inyección de salud al sistema que hacía falta desde hace mucho tiempo. Ok, vamos a pararnos ahí un momentico para ir por parte para que lo podamos digerir todo. Lo primero es que quiero saludar a todos los amigos que ven el canal Cubanos por el Mundo. Estamos haciendo hoy una primera prueba de salir simultáneamente por nuestro canal y por el canal de ellos. Es un honor para nosotros que nos hayan dado un espacio para que muchas más personas puedan verlo. La tipología es distinta. Nosotros tenemos más o menos una peña, pero ahí se abren los horizontes y entra todo tipo de personas. Gracias a Dios, le da más vistas a nuestro programa.
aumentan las críticas y obligatoriamente tienes que mejorar tu calidad, porque de lo contrario no estás haciendo caso de la crítica. Entonces, un saludo para todos los amigos de Cubanos por el Mundo, uno de los mayores éxitos de las transmisiones por internet, no solamente en nuestra comunidad, sino en muchas comunidades. Y bueno, vamos a ver cómo logramos mantener una colaboración bien estrecha y ayudarnos y tratar de que los mensajes salgan para beneficio, sobre todo de las personas que quieren visitar, que quieren enterarse de los temas. Ahora, Julio, aparte de el canal Cubanos por el Mundo, es el canal donde sale Otaola. Quizás ahora ya me entendieron. Pues tú sabes que las instituciones se hacen, pero después las instituciones se conocen por uno o dos individuos. Entonces ya cuando tú dices Otaola, tú dices, ay chico, me hubiera dicho canal de Otaola, ¿qué tanto? Bueno, ya saben, Canales por el Mundo, donde el mismo transmite Alexander Otaola. Ok, entonces Julio, creo que nos explicaste qué pasó en el Congreso la semana pasada. Todavía no te voy a preguntar cuáles son los logros. Fíjate, lo quiero dosificar de verdad, Julio, para que quede bien masticadito, para que la gente vea los pros y los contras de todo. Porque todo en la vida no es justicia, no es principio. Hay una cosa que se llama funcionalidad. Y eso al final casi siempre es lo más importante. Pero vamos a seguir. Entonces, ya nos explicaste qué pasó. Ahora, el problema es que esto que tú planteas, por ahí decía Free Citizen que los políticos están vendidos y nosotros queríamos pescado, pero le cogimos miedo a los ojos. Sí, reinó un poco de pánico. Yo personalmente me sentí muy mal porque no me gusta darle espacio al otro para que se ría de mí. Honestamente, será el pedazo de reglano de la familia de mi padre que es de regla y es el abacuá que llevo dentro, quizás con el pañuelo así. No me gusta darle chance al otro de que se ría de mí, me acomplejo, como se dice en el lenguaje de los guapos de La Habana, me acomplejo. Entonces, mi pregunta en este caso es, todo eso que tú planteas y más es cierto. Si tú recuerdas, este programa se ha pasado la vida criticando a ambos partidos, a pesar de yo ser republicano, no importa lo que yo crea. Pero las cosas que ocurren hay que denunciarlas siempre. Y se sabe que Mitch McConnell es un reino, que el otro es un reino, que la hija de Cheney. Ok. Ahora, pero hay una cosa, Julio. El americano medio no hace el mismo análisis que haces tú, que hago yo, que hacen muchas de las personas que nos están mirando. El americano medio, fíjate cuál es el pacto que hace el ciudadano con sus políticos. Mira, yo te voy a pagar a ti un salario mensual o un salario anual y tú ocúpate de indicarme más o menos lo que tú haces con el que te declara los impuestos. Yo te voy a dar tanto y tú arréglame estas cuentas y hazme pagar lo menos posible. Y entonces uno hace algo parecido con el político, que es un gran error, pero vamos a llegar allá después. Entonces, tú lo que quieres es tener estabilidad. Cuando ves que tú votaste por nuestro partido para que extraganara las elecciones, primero se cae la promesa de que ganamos por un suspiro. Y después, los 4 gatos que tenemos de más están fajados uno con otro. El americano medio no se pone a pensar si tienen razón. Se empieza a sentir con movimientos en el esfínter. Ya empieza la angustia. Yo no sé por qué yo voté por estos imbéciles. Total, no logran hacer nada. La Pelosi es una hija de su madre, pero ella logra los votos y todas esas cosas que son solo medias verdades, tú y yo lo sabemos, pero que el ciudadano medio quiere tranquilidad, sobre todo en un momento donde hay tanta polarización. Dada la circunstancia, Julio, esta denuncia de cómo estaban las cosas y lo que querían lograr los 20 rebeldes, le voy a llamar, sin el menor desdén, no debían ellos haberla empezado a difundir antes en el tiempo para que no, porque la impresión que algunos se llevaron es, aquí hay una guerra por un pedazo de jamón. Esto es una guerra por el poder. Quítate tú para ponerme yo.
cuando muchos piensan que es una reivindicación de nuestros derechos y esto. ¿Tú no crees que hubiera sido posible desarrollar una lucha ideológica que empezara en las primarias? McCarthy, fíjate, esto, voy a votar por ti, voy a votar por el partido, pero a condición de esto y esto. Dime sí o no para saber cómo me voy a morir. En lugar de hacer, seguro hicieron reuniones, Julio, pero esas reuniones escondidas es lo que mata al pueblo. Está bueno ya de hacer las cosas a las espaldas mías y tuyas, porque nosotros le pagamos el salario. Total, si el Partido Comunista Chino se sabe al dedillo todo lo que piensan los políticos nuestros, ¿por qué? ¿Por qué me lo ocultan a mí si los chinos lo saben todo y los rusos? Entonces que lo digan en público y que se dejen de oscurantismo. Es mi único reproche, ¿eh? A ver, tú dime cómo lo ves. Mira, primero, mira, me alegro mucho la noticia que diste previamente de la inclusión, o sea, la ampliación, es mejor expresado, de la ventana que se agranda con esta transmisión también por Cubanos por el Mundo. Te felicito, Andrés. Yo creo que es muy importante porque realmente estos programas merecen tener una audiencia más expandida. Aparte, Cubanos por el Mundo tiene un público vasto y pues me parece una oportunidad que se extiende de ambas partes, y yo creo que es muy, muy saludable en enfocar la ciudadanía. Y quiero que te diga una cosa, tal vez programas como este hacen el trabajo que se debería de hacer en el sistema de educación público en los Estados Unidos, porque tú mencionaste que muchas personas que tal vez están viendo este programa, pues no nacieron acá y tal vez no están tan familiarizados con el sistema, pero la realidad es que personas que nacieron aquí que no tienen, o sea, tienen un linaje de numerosas generaciones, 10 y más generaciones, haber nacido todos acá, y sin embargo no acaban de entender el sistema porque es muy complicado, es muy caprichoso, es muy lleno de reglitas. Entonces cuando le une que son 50 mini países dentro de una unión federal, óyeme, es complicado, Andrés, es realmente complicado. O sea, es realmente complicado, y la tentación de nosotros cuando miramos decir esto no está funcionando, aquí el tren no está corriendo en hora, mira para esto, esta gente no se puede ni poner de acuerdo con esto. Sin embargo, las dictaduras funcionan al toque en que los trenes, bueno, en el caso de los países comunistas los trenes no llegan a tiempo, pero sí hay una votación práctica. Es más, se reúnen y en par de horas ya todos votaron, no hubo objeción, y visto tal vez desde afuera dicen, esta gente sí están de acuerdo, mira para esto, todo, ahí no hubo división, pero eso no quiere decir necesariamente una cosa buena. Y fíjate, miramos esto que acaba de ocurrir. Estos rebeldes, este grupo que quería cambios sistémicos dentro de las reglas, querían en muchos aspectos un retorno a lo que estaban, pero en otro introducir mecanismos, por ejemplo, para controlar el gasto público. Mecanismos que estarían ahí mientras tengan la mayoría garantizada, no dejarla a la discreción del presidente de la Cámara. McCarthy no le dio, él al principio le dijo, no lo quiso ni escuchar, no lo quiso escuchar porque contaba con una mayoría supuesta que iba a ganar. Entonces, incluso después de las elecciones, que ya él sabía los números que tenía, a él le propusieron una de las medidas, que después terminó entregando una concesión, y eso es que si solo un miembro objeta y da un voto de no confianza, que quiere pedir que la Cámara vote por otro presidente de la Cámara, tiene la facultad de hacerlo. Pelosi cambió las reglas para solamente los líderes de la Cámara, o sea, en este caso los líderes
del partido mayoritario son los que pueden pedir eso. Entonces, ahí sí tenía un sistema muy cerrado. McCarthy dijo, bueno, que él estaba dispuesto a bajar lo que 5 miembros tenían que ponerse de acuerdo. Y cuando alguien le dijo de esos 20 rebeldes, le dijo, no, queremos que sea uno. Él se levantó y se fue. Él dijo, así, se levantó y se fue, no les hizo caso. Al final tuvo que aceptar eso. Tuvo que aceptar eso porque si no, no tienen los votos. Los rebeldes también tuvieron que aceptar una concesión y esa concesión es que se quedaron con McCarthy. O sea, ellos no querían McCarthy porque no confiaban en él. Claro. Y se lo tuvieron, o sea, que soportar. Tuvieron que comer con papa. Pero la política es eso. La política es exactamente. Dame y yo te doy. Menos mal que a veces salimos con algo, porque últimamente yo estaba aburrido de perder siempre. Todo a cambio de nada. Ahora, antes que yo quiero que tú nos elenques cuáles son las reformas, los cambios que se operan, los que aceptó McCarthy. Pero quiero hacerte una pregunta. Kevin McCarthy es, desde hace menos de una semana, el presidente, es decir, el Speaker of the House, el vocero de la Cámara Baja, el jefe de la Cámara Baja. Después vamos a ver cuáles son los cambios que han ocurrido y en qué modo su poder ha sido limitado y no le quedó más remedio que aceptar. Ahora, en tu opinión, y esto siempre es opinión, porque hay cosas que no todo es 2 más 2, y eso es fácil de probar. En tu criterio de estudioso, ¿McCarthy es verdaderamente un rhino, parte del establishment? Es la primera opción. Es un reformista, es decir, viene con la visión republicana de cambiar las cosas, pero se quedó corto porque se politizó demasiado y no mantuvo la pasión. Y la número 3 es ambas cosas a la vez. Mira, mi apreciación es que en su esencia McCarthy es un rhino, pero es también un político pragmático y se dio cuenta que si él quiere triunfar, en este caso para él el triunfo es estar de presidente de la Cámara, que dicho sea de paso es la tercera posición más importante en el gobierno. Si se muere el presidente y se muere el vice, ahí está el presidente de la Cámara. O sea que tiene una importancia el puesto. Hay que estar claro. Y por muchas de las razones que vamos a explicar ahora en el programa, pero él supo contar, es más, 15 veces estuvo contando y como único logró lo que él ansiaba mucho. Bueno, pues tuvo que ceder determinado terreno y mira, me atrevo a decir una cosa más que más o menos lo dije anteriormente. Fíjate, Andrés, si hubiera obtenido en la Cámara Baja el tsunami rojo, él no hubiera hecho ninguna concesión, no le hubiera hecho falta porque hubiera tenido los votos. Quiere decir que la causa conservadora, la causa que tal vez abrazan esos 20 rebeldes, no se hubiera escuchado. Tuvo que ser, Dios hace las cosas, tuvo que ser una victoria tan floja para obligar a McCarthy y lo que representa McCarthy dentro del partido a tener que darle un peso desproporcional tal vez a esos 20 rebeldes dentro del partido. Quiere decir que esos 20 rebeldes tienen una influencia desproporcional con su número. Exacto. Eso es muy importante. Aquí vemos un mini sistema parlamentario en la Cámara Baja que ha ejercido y tiene, como si fuera a decir, varios puestos de suma importancia, logrado a cambio de que McCarthy tuvo que bajar la cabeza y aceptar lo que él no quería aceptar, pero no le quedó otra. Ahora, si las concesiones que hubiera él aceptado sería algo que no es bueno para el país, pues entonces, bueno, no tendría sentido. Pero es que realmente lo es. En gran medida,
muchas de las cosas que Barack Obama logró y que la izquierda radical logró pasar a través de el Congreso fue precisamente porque Nancy Pelosi logró cambiar las reglas del juego en la Cámara Baja y lograron meter legislación tras legislación donde colaban dentro de un proyecto de ley que tiene 20,000 cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero si no pasaba hay un cierre en el gobierno, todo el mundo queda despedido, nadie puede ir al zoológico, a la playa, porque todos los trabajadores federales quedan fuera. Entonces, quiere decir que los trucos de un político que realmente dañan al sistema democrático fue lo que facilitó a que la izquierda radical lograra grandes avances, repito, en estos últimos 20 años. Que uno dice, pero ¿cómo es que pasaron esta ley? Si la mayoría de los norteamericanos no están de acuerdo con esto, ¿cómo es que se logró? Bueno, se logró por trucos como este. Se logró por llevar una demanda a una jurisdicción que ya saben cuál va a ser el resultado. Se logró por estas maniobras parlamentarias que se facilitó por los cambios que se hicieron, que se desviaron de el diseño original de las reglas en la Cámara Baja. Entonces, producto de esta escasa victoria del Partido Republicano, han obligado a quien yo considero es un rhino, Kevin McCarthy, a tener que abrir la puerta y aceptar a personas que no lo... Él terminó aceptando cosas que él, hasta más o menos la sexta, séptima votación, él dijo que no lo aceptar bajo ningún concepto. No le quedó otra. Ahora, Julio, déjame hacer una aclaración. Yo dejé el comentario de Alan Reyes, que dice, ¿por qué los llaman rebeldes y revoltosos los llamó María Elvira? Alan, lo que dice María Elvira no tiene nada que ver con lo que decimos nosotros. Yo los llamo rebeldes y número uno, dije, sin el menor desdén. Pero número dos, y hablábamos ayer de los idiomas, la palabra rebelde cabe perfectamente. No pensemos que rebeldes son solo los 4 que tuvieron el All Inclusive allá en la Sierra Maestra con Fidel Castro. No, rebelde es cualquiera que se rebela contra un status quo, contra un estado de cosas. A veces con razón, a veces sin ella y generalmente con un poco de ambas cosas. Porque los seres humanos es muy raro que estemos totalmente equivocados, es muy raro que tengamos totalmente la razón. Y cuando te pones a escuchar al otro sin pasión, comprendes que también tiene un punto de vista, aunque no tenga razón en la mayoría. Es decir, rebeldes no es ningún insulto. Y que sea claro, en este programa yo lo he dicho 1000 veces, yo no creo en ningún político, en ninguno, ni siquiera por los que yo voto. ¿Por qué voto por algunos? Porque están menos lejos de mí que los otros. Pero no creo en ninguno. Eso de que viene un tipo y te toca la puerta, vota por mí que yo me voy a preocupar por ti. No joda. No joda. ¿Quién va a perder su tiempo 8 horas, 12 horas de trabajo? Dormir a veces en una oficina en el Capitolio, porque muchos tienen que dormir en su oficina porque los alquileres en Washington son más altos que los de Miami Beach, que ya es el colmo. Entonces, ¿tú te crees de verdad, Alan, que esa gente se sacrifica por ti y por mí? Ninguno de ellos. Claro, hay algunos que están menos lejos de ti y de mí. Y por eso, porque hay que votar por alguien, no vamos a caer en el caos. Pero tampoco lo defendamos a ultranza. Señores, lo que hicieron los 20 rebeldes, por mucho mérito que tenga y por mucho bien que pueda traer, después veremos con Julio ambas cosas, qué puede traer en lo bueno, qué puede traer en lo malo, porque recuerden, no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no traiga. Fíjense, no haber tenido la mayoría que pensamos obliga a McCarthy a hacer concesiones. Algo extremadamente negativo, desmoralizante, como no lograr el Red Wave, mira lo que trae al final. A lo mejor esta rebelión no trae todo lo bueno que... Vamos a ir desbrozando con paso, pero sin pasión. Son rebeldes. ¿Y cuál es el problema de que sean rebeldes? Está bien. Mira, yo me considero un rebelde, Alan,
pero lo digo con un gusto terrible, porque no creo en ninguno de ellos y siempre lo voy a hacer. Para mí, si tú me dices rebelde, oye, es como si me regalara $100. Claro, si me regalas los $100 y no me dices rebelde, también te voy a querer, pero que quede entre tú y yo nada más. Pero el rebelde no es un problema. Quitémosle la semántica a los Castro y a su banda de ladrones. Rebelde no es un problema. Revoltoso sí. Revoltoso tiene una connotación de guapo de barrio, de gente que va a crear problemas, pero eso es un problema de María Elvina, no es un problema de este programa. Entonces, no es reprimiéndote tu concepto, pero si tú buscas rebelde vas a encontrar que es ir contra lo convencional. Y este programa siempre va contra lo convencional, porque se basa en el principio de que no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no traiga. Ahora, yo de la noche a la mañana no voy a empezar a adorar a estos 20 porque se le hayan puesto en contra a McCarthy. Yo lo voy a estar mirando a ver qué pasa en los 2 años esto, porque cualquiera tiene un momento magnífico. Ojalá se mantengan verticales, pero vamos a seguir con el programa. Claro. No, mira, pero dime. Yo me alegro que Alain haya hecho ese comentario porque en ya una apreciación personal, yo creo que fueron extremadamente valientes porque la presión que les cayó arriba a esos 20 individuos que resistieron hasta el final, porque si ellos hubieran quebrado ante la presión, no se hubiera logrado todo lo que se logró. Yo creo que eso es admirable. Y jugaron un papel importante. Fue, podemos decir, guardando la distancia, una especie de protesta de Baraguá. O sea, realmente intransigentemente dijeron que no, entendiendo que no tenían los números, entendiendo se quitaron la chancleta, que los estaban insultando, que dentro de su propio partido los estaban insultando, que hasta Trump los llamaba por teléfono, oye, dale, acábate de decidir. Y esta gente resistieron hasta que al fin recibieron todo lo que estaban pidiendo, excepto, bueno, ellos hubieran querido otro, no lo lograron, pero sí lograron un cambio integrador de lo que estaban pidiendo. Entonces yo creo que eso sí hay que aplaudirlo en eso, y sí, no, bajo ningún concepto hay una connotación negativa en llamarles rebeldes ni nada por el estilo. No, ahora, Julio, vamos a lo concreto. ¿Qué fue lo que se logró con esta rebelión? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cuáles son los puntos? Que a lo mejor algunos ya estaban y la Pelosi los quitó, otros a lo mejor nunca habían estado. Ok, ¿cuáles son los puntos concretos, los bullet points de claro, lo que ocurrió la semana pasada? Mira, para no dejar cosas fuera, esto fue una rebelión en la granja, ¿no? ¿Verdad? Oye, me quitaste una pregunta, eso no se le hace a un amigo, chicos, pero no importa, yo te la voy a hacer igual. Adelante. Mira, primero, de nuevo, que un congresista tiene nuevamente el poder de pedir una votación para remover al presidente de la Cámara. Eso es importante porque quiere decir que el presidente de la Cámara ya entiende de que tiene que preservar esa mayoría que tiene, y tiene que escucharlo, tiene que atenderlos, porque como tenía puesto eso Nancy Pelosi, solo los líderes del partido, quiere decir los 4 o 5 personas aliados de ellas, eran los únicos que tenían ese poder. Quiere decir que no lo iban a hacer porque ella los había colocado en puestos clave dentro del partido. Entonces tenía una dictadura perfecta dentro de la Cámara Baja, mientras ellos controlaban la mayoría. Entonces, yo entiendo que Kevin McCarthy o cualquier otro republicano tal vez también hubiera querido tener ese poder. Bueno, estos 20 valiosos políticos lograron que si una persona, y esto fue uno de los cambios, decide, quiero llevar esto a la votación, a lo mejor pierden si hay una votación, pero lo pueden llevar a votación. Mira, otra cosa, empezaron un enfoque para controlar los gastos del gobierno. Espérate, Julio, porque acuérdate, yo soy una persona mayor, tengo los reflejos muy lentos.
Esto es importante porque a mí personalmente, te voy a hablar ahora de mi cosa que detesto, pero te voy a hablar de mí personalmente. A mí personalmente, una de las cosas que me preocupó fue, bueno, oye, que me erotiza tremendamente que podamos quitar a este cabrón cuando nos dé la gana. Pero el hecho de que uno solo lo pueda hacer es que a lo mejor hay una bronca personal, pero no. Lo que puede hacer una persona es presentar la moción. Exactamente, exactamente. De ahí a que salga quitado, tendría que tener consenso, ¿correcto? Totalmente, claro. Es decir, que no desestabiliza el Pero poder. mira, es importante el punto que tú traes porque se ha descaracterizado ese punto. Hay muchas personas que, de todo lo que yo he escuchado a través de los medios, hay personas y queda esa idea de que uno, entonces van a decir, pero ese es un eunuco entonces, porque si uno lo puede sacar y no, uno lo puede pedir que venga a votación, pero de ahí a que lo logre, eso es otra cosa. Entonces, el sistema funciona, debe ser así. O sea, si uno dice vamos a votación, ok, si tiene el apoyo que necesita, magnífico, pero vamos a suponer que las reglas de Pelosi estuvieran en juego y de pronto no uno, 50 quisieran que se fuera, no importa, no importa si todos quieren que se vaya, si los 5 líderes del partido dicen que no, la Pelosi se queda, aunque todo el resto de la bancada del partido quiera salir de ella, no lo pueden hacer. Ese era el peligro de la regla que impuso la Pelosi y que ahora ya esa regla es historia. Vuelve otra vez a como ha sido como era siempre. Pero repitámoslo, el hecho que uno solo de los congresistas republicanos, uno solo, pueda presentar la moción de revocarle el cargo a McCarthy porque no le gustó una cosa que es, porque a lo mejor McCarthy entra en negociaciones buscando el bien mayor. Yo no confío en los políticos, pero también sé que la política es diplomacia y tragar bilis a veces con tal de no morir. Entonces, nos preocupaba mucho la funcionabilidad y creo que en las conversaciones contigo entre ayer y hoy esta palabra la he usado 100 veces. En realidad el cambio radica en que una sola persona puede presentar la propuesta. Claro. Y McCarthy no puede decir, no, esto no se va a analizar. Tiene que someterlo a votación. Eso no quiere decir que lo pueda quitar, porque tiene que tener la mayoría de los votos para lograrlo. Que yo, a mi juicio, considero que es muy difícil, pero quita el blindaje. Claro. Sigue siendo difícil, pero quita el blindaje y eso es un paso positivo para la democracia. Claro. A mi juicio, es un paso positivo para la democracia. Es el derecho al pataleo. Es, el sistema está totalmente trucado, vamos a hablar claro. Pero eso le quita un poco del truco, le quita un poquito del maquillaje y del lobo un pelo. Ahora, ¿qué otro cambio? ¿Qué otras cosas logramos? Directamente a la Cámara Baja es como decir, tengo 2 años para hacer lo que me da la gana, si eres presidente. En cambio, esta nueva regla no te permite eso. Te ves obligado a tener que estar en contacto con tu partido, con todos tus miembros, para que no se te arme otra rebeldía que te cueste el puesto, porque a lo mejor algunos que te apoyaron en otro momento dijeron, ¿sabes qué? Este ya no me gusta, no se está comportando como prometió y nos vamos. Así que yo creo que esto es muy saludable. Pero mira, hay una serie de mociones que se han instituido con el fin de controlar el gasto público. Y esto es importante, Andrés, porque los políticos tienen una tentación de buscar dinero para repartirlo entre sus votantes, una especie de clientelismo. Y si miramos la historia, tanto la República Romana como la democracia griega, ambos episodios cortos en la historia, pero juzgado por el momento en que estaban, pues tienen cierto mérito, tal vez mucho más la República Romana, pero el caso es que ambos empezaron a regalar pan y vino y tener circos con el fin de buscar un clientelismo, porque decían, bueno, si damos esto,
pues van a votar por nosotros. Entonces esa tentación de un político le puede hacer enorme daño a un país. Y las reglas que han implementado, por ejemplo, obligan a poner topes de gasto, si la mayoría lo decide, al nivel de 2022. Quiere decir que pueden limitar el gasto a no subir, porque hay gastos que van subiendo cada año, o sea, de manera automática. Ellos pueden ponerle un freno a los incrementos automáticos si ven que la economía no está creciendo, si ven que no está entrando el dinero al gobierno que debería de entrar. Quiere decir que han puesto un freno potencial en el crecimiento del gasto público de esa vía. Requiere que por determinados proyectos, o sea, se pueden votar por separados de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, ahora a lo mejor piden una ley que la ley es para la defensa, pero también ponen para poner, bueno, mira, la ley esta que pasó de la infraestructura, ¿la verdad? Ese era el título y de limitar la inflación. Sin embargo, lo menos que tiene que ver es con el control de inflación o con infraestructura. Lo que más tiene que ver es en promover un clientelismo en el sector de lo que le titulan energía renovable, etcétera, proyectos que están condescendientes con el socialismo verde, pero han colado una serie de proyectos, a lo mejor una finca en tal lugar que un primo de Obama puede tener, se beneficia de una ley, de un dinero que va a entrar ahí. Sin embargo, eso se coló dentro de un proyecto mucho más grande. Bueno, lo que se está buscando ahora es pedir que voten de una manera particular, que si un candidato dice, no, esta cosa, una votación separada. Yo no quiero votar por la finca esta o esta industria de energía renovable, que es una empresa privada, que no tiene nada que ver. Todos recordamos el Solindre, por ejemplo, cuando Obama, que fue un caos económico que no produjo absolutamente ningún bien al medio ambiente y se llenaron los bolsillos de contratos federales. Bueno, de eso me debiera, que ahora mismo se puede decir, no, este proyecto lo separamos. Vamos a votar de este proyecto de energía renovable con tal y tal compañía separado a este otro proyecto de defensa. No vamos a mezclar manzanas con naranjas. Eso es inteligente porque eso permite a las personas de una manera particular, a los congresistas, determinar qué merita estar en el gasto público y qué no, o al menos no en la proporción que el que lo está solicitando lo pone. O sea, todas estas son medidas que también otra de ellas es que si se va... Antes que terminemos esa, ¿tú te acuerdas que una de las luchas para que el presidente pueda aprobar las leyes es el line item veto? Se dice exactamente. En inglés, que Dios me perdone, pero yo no... Ayer hablábamos de que algunas veces te sientes más cómodo en inglés, en otras en español. Y bueno, ayer tuvimos un tema sobre el bilingüismo terrible. En el line item veto significa, y no se ha logrado todavía, que el presidente tenga la posibilidad. Todos sabemos que el presidente, si la mayoría no es blindada, si la mayoría es blindada, el presidente lo veta y vuelve para atrás con el veto quitado. Pero si la mayoría no es blindada, es decir, no pasa de los 60 votos en el Senado, por decir el ejemplo, el presidente puede vetarlo. Pero se llamaba line item veto, de que el presidente pudiera escoger de un decreto, corrígeme aquí, acuérdate que yo no soy constitucionalista, que de estos porks que se dejan caer en las leyes para ayudar a los amigos, espérate. El puente sobre el Mississippi que se cayó, lo vamos a reconstruir mañana a como dé lugar. Pero los prostíbulos en Alaska, para que vayan los demócratas, no. Eso tengan el coraje de proponerlo solo, a ver la cara que les va a poner el pueblo americano. Y se ha luchado, Julio, a mi juicio, por décadas para que esto se pudiera hacer. Y los intereses siempre del establishment lo han impedido. Ahora con eso tú me dices
que la Cámara tiene la posibilidad, porque además otro de los cambios es que tengan 72 horas para leer la ley, no como Obamacare, que la Pelosi tuvo el descaro de decirnos, mira, aquí lo que hay que votar por esto para después enterrarnos qué es lo que dice. Fíjate qué cosa más grande. Entonces, como tú tienes 3 días y tú tienes un staff detrás que se supone que sean muchachitos inteligentes, te ayudan, cada cual se lee un pedazo y dice, oye, yo encontré aquí una cosa que es un truco. Entonces tú vas y dices, oye, esto lo vamos a pasar si quitas punto 1, punto 25 y punto 32. ¿Es eso lo que estamos hablando? Claro, mira, el line item veto, yo creo que, mira, una traducción más, es como el veto por línea, que dicho sea de paso... Diferenciado. Exacto. Hay muchos gobernadores, muchos estados que los gobernadores tienen ese poder. Por eso es que los estados, típicamente los estados republicanos, tienen una salud pública en gasto mucho mejor que el gobierno federal, porque los gobernadores en gran parte de los estados tienen ese poder, donde ahora mismo, por ejemplo, pasa determinada ley y entre los proyectos, pues hay, por ejemplo, poner con fondos públicos una marina para que en una isla donde casi todos son millonarios, personas pudientes, pues se va a construir una serie de facilidades con fondos públicos. El gobernador puede decir, esto ¡pum!, lo quito, lo veto por línea, esto no lo voy a, en este proyecto no. Si quieren, promuévalo de nuevo independiente, pero de esto es proyecto grande, no. Entonces, esa capacidad la tiene gran parte de los gobernadores del país. Sin embargo, el presidente no lo tiene. Y la razón por la cual no lo tiene es porque, y esto es un problema, si bien es cierto que los demócratas están más opuestos a eso, hay muchos republicanos que también, porque dicen que eso le quita poder a la rama legislativa. Porque, claro, no son bobos. Ellos pueden meter ayuda a un proyecto que si fuera considerado solo, nadie lo aprueba, pero lo cuelan dentro de una ley magna que tiene una serie de cosas como el gasto de defensa, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces te van a tildear, mira, esta persona no apoya a la defensa del país, no quiere ayudar a que vayamos a fabricar aviones. Bueno, pero lo que no te están diciendo es que hay 20 o 30 otros proyectos que no tienen nada que ver con la defensa y no tienen probablemente ningún sentido económico ni moral para votarse, pero si no votas por eso, no vas a tener los aviones que necesitas. Entonces, como no lo puedes separar, o votas o tumbas todo. Eso es una locura. Pues ahora pueden pedir la separación. De nuevo, estas son las reglas para pedir. No, a lo mejor no consiguen que eso ocurra. ¿Te das cuenta? Porque de nuevo, aquí no están imponiendo una dictadura ni siquiera para preservar el gasto público, sino la posibilidad de exigir una votación para separar determinada cosa. Y si los republicanos en ese sentido se mantienen unidos y deciden, no, esto vamos a sacarlo, en efecto han engendrado su propio veto por línea al extraer de una ley magnánima determinadas cosas que no tienen ningún sentido que esté incluido ahí, porque es otra cosa diferente. Es como si ahora mismo yo quiero aquí que la calle aquí fuera de mi casa reciba fondos públicos y estamos hablando de un proyecto, de nuevo, de hacer más tanques. ¿Por qué la gente va a tener que arreglarme aquí la calle si estamos votando sobre los tanques? Entonces, eso es la idea que se cambió en las reglas. Recuerden, estas son reglas. No quiere decir necesariamente que así se va a hacer, pero los congresistas, si tienen una mayoría, pueden ahora decir, bueno, mira, yo quiero que esto se saque. A ver, ¿tenemos la mayoría? Sí, bravo. Lo sentimos, pero esto hay que sacarlo, esto hay que votarlo por separado y pedir que tal vez de una mega proyecto de ley, pues que existan 20 otros proyectos de ley y que cada uno se vote particular. Eso es un logro en el cambio de las reglas. Que se logre o no, democráticamente tiene que tener la mayoría de los votos, pero me parece que es una cosa muy saludable que se va a introducir en eso. Y otra cosa que va ligado a esto, fíjate que nada más que estamos concentrados en esta parte, en modos de conservar el gasto público. Y eso es que si se va a incrementar los gastos en algo
y la entrada del dinero al Estado no es suficiente, hay que recortar por otra parte. Andrés, así viven los presupuestos de las casas. Incluso la regla es pedir que un mecanismo más complicado para autorizar a que se pida más dinero prestado. O sea, que en efecto los hogares tienen esa cosa. Tú tienes más crédito, tú tienes que llenar una solicitud. A lo mejor no te lo dan. A lo mejor un banco o una tarjeta de crédito te dice, lo sentimos, no te vamos a dar más crédito porque ya tú estás súper endeudado. El gobierno federal no tiene ese problema. Puede seguir endeudándose, que es endeudar a las generaciones que vienen, porque ellos no producen nada, sino es la sociedad. Entonces, parte de las reglas es exigir que se le pongan frenos a la cantidad que se puede el pedir de incrementar, y eso se hace de nuevo, todo es por votación. Pero es que antes estas reglas no existía, era automático que se podía subir el tope de la deuda de manera magnánima, sin problema, igual que no considerar la entrada de dinero con el dinero que está saliendo. Entonces, todas estas cosas, si los republicanos logran mantener un consenso en los objetivos, no en una personalidad particular, sea Matt Gaetz o McCarthy, sino en una causa, en un objetivo, eso es bueno. Otro más, después vamos a hacer un resumito, pero otro cambio más que logramos. Mira, muy importante empezar investigaciones. Hay un acuerdo que hay que empezar investigaciones contra el gobierno, particularmente la Policía Nacional, el FBI y el Departamento de Justicia. El FBI ha estado en efecto tomando un papel de censor en los medios de comunicación, en los medios sociales, promoviendo un partido, promoviendo una visión ideológica. Eso, Andrés, es sumamente alarmante. Esto lo vimos desde el 2016, en las elecciones del 2016, donde interfirieron el FBI, el Departamento de Justicia de Obama y la CIA en falsificar información que presentaron a los tribunales de FISA para espiar en la campaña de Trump. Falsificaron información, dieron a los medios, Jim Comey, directamente filtrando información que era para que estuviera preso por hacer eso, y no está preso. El FBI, y esto no es algo del pasado, ha continuado. Mira, Twitter, Andrés, gracias a Elon Musk, se ha convertido en una escena de crimen. O sea, Twitter es una escena de crimen donde cada vez sabemos más de todo lo que el gobierno presionó para que ocultaran. No solo contra candidatos, contra versiones de cómo lidiar con el coronavirus, con la pandemia, ocultando información, buscando influenciar las elecciones, no solo el 2020 con el hijo del presidente actual, sino en el de nuevo 2016, utilizar el servicio de rentas internas. O sea, que Obama los utilizó para meterle auditorías a la derecha. Entonces, si tú sabes que te van a meter una auditoría y tú no tienes los recursos para defenderte, habían muchas causas que dijeron, ¿sabes qué? No puedo porque yo no tengo el mecanismo para enfrentar esto. Entonces, tú tienes la utilización del gobierno federal para, en efecto, ejercer como si fuera a ser una policía política utilizando diferentes mecanismos. Eso no solo que se va a empezar a investigar, pero se va a ver las posibilidades de que determinadas personas sean lo que tiene que ser todo el mundo, tiene que ser responsabilizarse por sus acciones. Esto es fundamental porque hemos visto, mira, ahora mismo acabamos de ver cómo el presidente Biden pues tenía en su oficina papeles que un vicepresidente no puede tener. No lo puede tener y lo tenía ahí y tiene el descaro de haber dicho que como Trump, que fue presidente y sí puede tener determinados papeles, igual que los tiene todavía Obama, y hay discusión entre la Oficina de Archivos Nacionales
y de estos presidentes. Esto lo hemos hablado. Lyndon Johnson, su biblioteca tomó 47 años después que él dejó la Casa Blanca para resolver las diferencias que tenían en cuanto a documentos presidenciales que la biblioteca Lyndon Johnson dice que les pertenecía a ellos y la oficina de archivos nacionales decía que les tocaba a ellos. Con Nixon pasó lo mismo. O sea, pasaron décadas hasta que al fin llegaron a un acuerdo. Con Obama no han llegado todavía a un acuerdo en todo. Sin embargo, a Trump sí le meten la invasión. Y ahora descubrimos que que Biden lo tiene. Entonces, ¿dónde está dónde está la movida en los medios? Porque esto es importante. Si el FBI ha presionado a los medios para que reporten las noticias de una manera y vemos cómo prácticamente con Trump era que había puesto la seguridad nacional en riesgo. Sin embargo, con Biden, lean los titulares. Tal parecería que lo que se llevó fue postales de viaje, cuando no es el caso, y él es vicepresidente. Lo mismo lo vimos con los 33,000 correos electrónicos de Hillary Clinton que desaparecieron, que a propósito destruyeron. Entonces, mi querido amigo, eso es lo que se va a investigar. Eso es lo que se va a investigar, la politización peligrosa de instituciones claves de la República Americana, como es el FBI, es la Policía Nacional por tu vida, que en efecto, y lo repito, adquiere características de policía política cuando están investigando a los padres que en juntas escolares están protestando contra la ideología de género y la teoría crítica a la raza. Entonces lo está llamando, en efecto, terroristas domésticos. Cuando tienen una narrativa que lo que ocurrió el 6 de enero fue una insurrección requiere, fue un motín, fue un desorden, eso sí, estuvo incorrecto, eso sí, pero no me digas que fue una insurrección tiene una definición legal por tu vida, pero la idea es acomodar la narrativa a objetivos. A los intereses. ¿Por qué? Porque necesitan eso para poder entonces tirar el FBI a la mitad del país porque consideran que tienen la posibilidad de ser terroristas domésticos. Entonces, esto es muy peligroso y estas audiencias empiezan ya. Ya iniciaron un proyecto de ley también para el que está a cargo, Alejandro Mayorkas, uno de los arquitectos del acuerdo, del infame acuerdo Obama-Castro. Ahora está a cargo de la seguridad nacional de este país, imagínate tú eso, el Homeland Security, por no cumplir con la ley. O sea, tú tienes que cumplir con la ley, tú, yo, los que nos están viendo. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Hay una ley. Bueno, este señor no está cumpliendo con la ley y él es la figura que tiene la responsabilidad de reforzar las leyes de inmigración y no lo está haciendo. La ha puesto como si fuera su capricho, su interpretación. Entonces, se van a hacer audiencias de ese tipo. Ahora, te queda otro cambio. Se acabó el proxy vote. Correcto. Es decir, ¿qué cosa quiere decir el proxy vote? Y esto, el que vive aquí sí lo sabe, sobre todo si vive en un edificio, en un condominio, si vive en un residencial. ¿Por qué? Porque la asociación, y si es dueño de su inmueble, porque la asociación del condominio o del residencial tienen unas votaciones para elegir a los cargos directivos de la asamblea comunitaria, de la asociación comunitaria, Community Association. ¿Y qué pasa? Que en estas organizaciones existe el proxy vote. Yo sé que voy a estar de vacaciones y le dejo mi poder de voto a fulano para que vote por mí. Ustedes no lo van a creer, pero en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos había proxy vote. Dígame usted, ¿qué cosa más importante que votar por una ley que es para lo que yo le pago $170,000 al año a ese ladrón? ¿Qué cosa más importante puede haber que decir sí o no al lado de la ley que me va a afectar la vida? No, mira, yo estoy ocupado o ocupada porque me voy con mi amante para Indonesia,
Mira, Julio, tú pon ahí que sí, ¿oíste? Bueno, nos vemos. Julio, seguramente tú te has dado cuenta. A menos que sea the State of the Union, o que venga uno de los charlatanes estos que viene aquí a hablar ante la joint session, es decir, ante ambas cámaras, esos salones siempre están vacíos. Claro. Hay uno por atrás bostezando, medio dormido, otro viendo porno en el celular, otro por allá que se limpia, porque piensa que no lo están mirando y se limpia la nariz. Es una vergüenza, Julio. Entonces se acabó el proxy vote. Tienes que ir a votar o simplemente tu voto no vale. Claro, mira, y ahora que tú mencionas eso, yo no sé si tú te diste cuenta y tu audiencia de en estos días que hemos tenido históricos de estas votaciones, se han visto diferentes ángulos que normalmente no se ve de la Cámara Baja. Y la razón es la siguiente, porque como en sí no había un Congreso, todos eran congresistas electos y no había un presidente de la Cámara, estaba como un estado de limbo, pues no habían reglas para las cámaras. Entonces, por eso es que habían enfocado y vieron que casi se formó una piñacera ahí con uno y Matt Gaetz y otros que se iban y estaban peleando. Bueno, eso fue gracias a eso, ahora que mencionaste las cámaras. Pero mira, la intención de obligar a las personas a tener que estar en persona, incluso si tienen audiencias, que no lo hagan por Zoom, sino que tengan que estar ahí, es para darle importancia a lo que es el servicio público de ese tipo. Correcto. Yo creo que esto es muy importante porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú tienes un testigo que estás investigando, que lo tienes delante y él está delante de ti, no de una cámara, y están, o sea, intercambiando y después en receso tiene la oportunidad un miembro de tal vez conversar con el otro. Es la razón por la cual las reglas siempre obligaban que el voto había que hacer en persona. Fíjate si es así que Andrew Johnson, que fue el vicepresidente de Lincoln, que le emitieron un juicio de impeachment, se salvó por un voto. Pero ese voto trajeron al hombre que se estaba muriendo, un congresista de no sé dónde, lo trajeron literalmente, el tipo estaba casi expirándose, pero él quiso votar y votó para que no lo despidieran al Andrew Johnson. Pero o sea, para que tú veas la seriedad del evento. Y hemos visto desde que se cambiaron las reglas, como muchas personas a lo mejor estaban de vacaciones o están en otra cosa, y es banalizar la importancia de escuchar personas en audiencias, de escuchar los debates para proyectos de leyes. Le da seriedad y tú bien señalas, Andrés, es un privilegio ser un servidor público, no solo que porque ganan buen dinero, pero es una oportunidad extraordinaria de servir el bien común y no se debe de tirar a la borda trabajando como si eso fuera algo de secundaria importancia. Así que me alegro que eso lo haya puesto y que lo hayas traído a colación. Otra cosa que impusieron es llevar a votación, porque el presidente Biden ha estado dándole a China petróleo que sacan, vendiéndola, se lo está vendiendo, pero del petróleo que sacan de la reserva estratégica. Estratégica. Entonces, para poder llevar un proyecto de ley que le prohíba al presidente Biden hacer eso. Cosas de sentido común que tú dices, pero ¿cómo es que le vamos a estar vendiendo a China petróleo de la Reserva de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? También se votó para no, que esto se dijo que iba a votar y ya se votó y fue aprobado de quitarle el financiamiento a 87,000 agentes del Servicio de Rentas Internas, que el único papel que tenían era aterrorizar a ti y a mí, a ti y a mí. Exactamente, exacto, porque a los Pelosi, a los Clinton, a los Obamas, puedes tener la completa seguridad que no hay ninguna auditoría, que no van a tener ningún problema de ese tipo. Entonces, estas son las medidas de enorme importancia que tiene
el cambio de estas reglas. Y en el comité que determina esas reglas, hay 3 miembros de ese grupo de los 20 bravos que componen ese comité que determina las reglas. Es el comité de mayor peso en la Cámara Baja porque es el que determina las reglas, ¿verdad? Bueno, esos 3 son miembros de ese grupo, de modo de que son un bloque sólido que hay que contar con ellos. Y mira, Andrés, poniendo todo esto en perspectiva, hay muchos proyectos de leyes que nunca ni siquiera llegaron vieron la luz del día porque los presidentes de cada comité, cuando eran demócratas, pues desechaban esa votación y ni siquiera se podía votar en eso, ni siquiera lo podían escuchar. Eso ahora cambia de rumbo por el enfoque de restaurar poder a la ciudadanía. Me parece que la soberanía popular se ha adquirido poder, o sea, la noción de we the people, yo creo que ha adquirido una fuerza mayor y eso es importante y sí, considero que la resistencia que tuvo ese pequeño grupo logró grandes concesiones que va a explicar mayores éxitos que vamos a ver en estos 2 años, pero no solo que nosotros estemos arriba fiscalizando, igual que esta audiencia que nos está viendo, sino que el sistema tiene, McCarthy tiene todo momento la cabeza de que sabe que si se sale de ciertos parámetros, a lo mejor le piden la cabeza a él en una votación y a lo mejor ya no son 20 los que están en su contra, sino pueden ser más, porque eso es así. O sea, estas cosas operan de acuerdo a contagio. Y si los otros que tal vez estaban en el medio, que no estaban muy decididos, pero votaron por compromiso por McCarthy, a lo mejor si fuera necesario llevar a votación su liderazgo, a lo mejor ya no son 20, a lo mejor son más y él tiene entonces que dejar ese puesto y colocan a otro que si a lo mejor no sea del grupo ese de 20, 30 o 40 que se ha ido sumando, a lo mejor es otro, pero no va a ser él. Así que yo creo que él tiene ahora una brújula que lo va a obligar a seguir por ciertas directrices si no quiere perder el puesto. Y eso me parece bueno. Eso me parece bueno. En la vida real, Andrés, todo el mundo tiene que exponerse a eso. Si tú tienes un negocio y tu negocio no está respondiendo a las necesidades del público, vas para afuera. La vida es así. En el deporte, que empezamos por la pelota, en todo es así. Porque alguien va a tener que tener esa protección contra si hace un buen o no trabajo y decir, no, aquí voy a hacer lo que me dé la gana y aquí no hay quien me saque. No, para eso está la dictadura. Hay una cosa, y por eso te dije que no hablaras de rebelión porque lo tenía en mi guión. ¿Fue esto una rebelión en la granja o fue un forcejeo entre facinerosos que se disputaban una pierna de jamón? ¿Qué tú crees? No, yo creo, mira, yo creo que sí fue una rebelión en la granja. Yo sí creo que hay personas, incluso personas que votaron por McCarthy, que sí tienen los mejores intereses del país. Quisiera ver cambios sistémicos en cuanto a la financiación de elecciones. Me parece que eso es probablemente la mancha más grande que tiene el sistema, el modelo político de los Estados Unidos. En otras palabras, que individuos o empresas o industrias puedan aportar dinero a campañas y por eso Big Tech tiene la influencia que tiene, porque contribuye enormemente a políticos de ambos partidos y eso corrompe el sistema. O sea, yo soy partidario más de un financiamiento público de elecciones con determinados límites de gasto y se acabó. Pero no creo que eso pase. No creo que eso va a cambiar, pero ese es tal vez lo que más logra tentar el político y después la tentación de desarrollar un clientelismo político para que voten por ti, porque fíjate que cada político irrelevante de partido, cuando van, ¿qué es lo que le están diciendo a su constituyente? Mira el dinero que yo traje, mira. Entonces,
No, dime que el beneficio que ese proyecto tuvo, no solo que trajiste dinero, porque de nuevo, hemos visto muchas cosas de cómo se trató el dinero y el gasto público en esta pandemia, que Andrés todavía estamos viendo las repercusiones negativas. Por ejemplo, el apego al trabajo. El trabajo glorifica a las personas y hemos visto muchas personas que no quieren trabajar, que hasta prefieren estar con menos, pero no quieren trabajar porque sacan la cuenta y dicen, bueno, si no hago nada, entre esto, estoy mejor. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque una ética laboral es fundamental, sobre todo para una sociedad democrática. Recuerde que la noción de autogobierno depende de una sociedad que tenga autonomía del poder político y sobre todo en el sentido económico. Entonces, si todo el mundo de una u otra forma depende y vive del Estado, bueno, entonces pues en efecto nos van a dirigir y van a controlar el voto de esa forma. Así que yo creo que siempre hay que pensar y resistir a veces el camino a término corto más fácil, porque después se pagan y los hábitos y los cambios en la moralidad tienen un daño terrible para una sociedad de libre. Yo creo que podemos mirar a naciones cautivas y ver el daño antropológico que hemos visto, y cuando vemos y decimos, por ahí ha hecho un daño, ¿por qué el castrocomunismo ha hecho un daño antropológico? Que lo ha hecho, bueno, en gran medida por muchas razones, pero en efecto mató esa iniciativa, no de una forma permanente, porque hay valores universales que ningún régimen lo puede quitar. Cuando vienen a un país libre, florecen y todo se mueve. Pero sin embargo, esa misma persona que a lo mejor en ese país, estando el sistema cautivo, no producían igual, no tenían los mismos estímulos. Y eso es lo que hace el cambio de los sistemas que sacan lo mejor o lo peor de las personas. Entonces, este país tiene que retornar a lo que había en muchas otros momentos que veíamos. Y mira, Andrés, imagínate, aquí el tiempo pasa y no hemos estado en esto, pero mira, si nosotros miramos, por ejemplo, los negros estadounidenses, en una época que había segregación, que mucho antes de las leyes civiles, pero después de la guerra civil, habían realmente un desarrollo y una cantidad de industrias de negros norteamericanos que en una base per cápita superaba las que hay ahora. Quiere decir, había más emprendedores negros estadounidenses per cápita de lo que había ahora. Tú dices, pero ¿cómo eso es posible? Habían barrios, ciudades enteras que todo, hoteles, supermercados, sastrerías, de todos eran llevados, y había una ética de trabajo extraordinaria, pero había otros factores. La familia estaba más intacta. El nivel de crimen, los blancos tenían mayores niveles de divorcio y de estar en la cárcel que los negros estadounidenses. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, es así. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando se introducen mecanismos con la mejor de la intención, como es, por ejemplo, asistencia pública, que lo que trae es el otro lado de la moneda, destruye familias, destruye el determinados factores éticos de trabajo. Y esto no solo, porque saqué esto, si tú vas a los blancos de Apalache, por ejemplo, pues tú dices, bueno, pero ¿por qué hay este sistema en determinados lugares que son como antiproductivos? Lo hemos visto también, por ejemplo, en Inglaterra, en cosas que no se veían en otros momentos. Sin embargo, cuando se introduce determinados cambios de bienestar social tan expandida que le quita el incentivo a las personas a trabajar, pues tiene repercusiones morales y sociales muy dañinas. Entonces, yo veo en uno de los cambios que se piensa y de que se habla, en que salieron de estas concesiones para volver a este tema, porque está conectado, que yo creo que podría darle más salud al sistema, y es una base para iniciar.
Rasmussen sacó una encuesta, creo que el 76% de los estadounidenses dice que están preocupados con el gasto público. Y sí, deben estar preocupados con el gasto público porque eso a la larga nos impacta a todos. O sea, un país, la única diferencia que tiene de una unidad como una familia en cuanto al presupuesto es que el Estado pues, puede simplemente pasar a los que no han nacido todavía a la cuenta y seguir gastando y gastando y gastando. Entonces yo creo que esas cosas hay que tomarla en cuenta y me parece que estamos viendo un movimiento en la dirección correcta. Quiera Dios que así siga. Quiera Dios. Hay una cosa, Julio, no me acuerdo quién comentaba. Sí, pero al final los verdaderos patriotas, los rebeldes verdaderos fueron solo 6. No, no es cierto. Una cosa es lo idóneo, lo soñable, lo augurable, lo deseable y otra cosa es lo realizable. Claro. Ya la protesta creó movimientos en el esfínter al americano medio. Eso hay que admitirlo. Yo oía los comentarios. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué yo voté por esta gente? Mira lo que me hacen. Me están dando la espalda. Porque hubo falta de trabajo ideológico, que es lo que siempre nos pasa a nosotros. Somos los primeros en llorar y en culpar a la izquierda, pero somos incapaces de aprender de la izquierda a trabajar todos los días. Eso no. Queremos estar viendo a las Kardashian, a ver cuál fue la última operación que se hicieron, pero no estamos dispuestos a poner una directa, a hacer una cosa. Mira, está ahí Free Citizen, que maneja un camión todos los días. Sin embargo, los viernes tira una directa, con un esfuerzo terrible. Yo manejo mi automóvil, que es comodísimo, y manejo 40 minutos por el desastre que es el tráfico en Dade County. Si no, sería media hora para allá y una hora para acá, y llego con la espalda destruida. Imagínate coger un camión a las 5 de la mañana, terminar tarde por la tarde y al otro día la misma historia. Entonces, no, yo no me voy a meter en esto porque yo estoy muy cansado. No, pues mira, los viernes hace su directa. Tú podrás estar de acuerdo con él, no está, es irrelevante. Quiere que su pensamiento se transmita y se faja por lo que. Y como él hay algunos, pero no somos lo suficiente, claro, ni gritamos lo suficientemente fuerte. Entonces, número 1 está eso. Número 2, la política, repito, no es lo deseable, es lo realizable. Claro. Hay una expresión en inglés que se llama rock the boat, que es cuando te pasas de rosca. Te lo voy a llevar al vernacular habanero. Cuando te pasas de rosca. Si lo que querían, yo estoy juzgando por lo que tú me explicas y por lo que muchos de nuestros amigos dicen. Bueno, al final estuvo bien, no importa que se haya hecho el ridículo, lo importante es que, ok, si se logró el 90% de lo que queríamos, claro que hay que cambiar palo para rumba, porque para hacer política tú tienes que dar algo para que el otro te dé. El arte está en tú dar lo menos posible y que el otro te dé lo más posible. Si esos 5, 6, 7 puntos que tú mencionaste, que por lo que tú me explicas son importantísimos, se logran, a mí qué carajo me importa que McCarthy sea el Speaker of the House si lo tengo cogido por el narigón. Pero además es que los nuestros, nadie quería votar por ellos. Vamos a hablar bien claro. Porque pusieron a Byron Jones, pusieron al otro y sacaron 15 votos. Y por poco el demócrata nos gana. Imagínate Hakeem Hashis. Yo digo Hashis porque parece que está embarihuanado. Parece que está embarihuanado. Imagínate qué vergüenza si ese sale. No podía ser. Entonces llega un momento en que no puedes apretar más. Bueno, me retiro de la mesa de póker con una ganancia de $500,000. You're a piece of shit, you're a chicken shit. Quédate para que ganes 3 millones. ¿Y si pierdo el $1,500,000 que gané? Claro. Vamos a asegurar este millón, vamos a asignar presupuestos a la familia con este dinero
y después vamos a ver cuándo vuelvo a apostar. Pero nunca en política se apuesta todo a una carta. No, esas son revoluciones, esa es otra historia. Hasta las revoluciones son negociables, pero eso será objeto de otro programa. Entonces, yo no creo, yo le puedo reprochar cualquier cosa a los 20. Por ejemplo, no haber empezado la rebelión desde antes, no haber involucrado más a ti y a mí en esta revolución, darnos esta sorpresa al último minuto. Pero yo no les reprocho que hayan cedido a cambio de concesiones. Esa es la política. Si ellos tienen que morirse por sus ideas, señores, entonces nosotros no necesitamos a los políticos, porque se supone que estemos dispuestos a morirnos por nuestras ideas. Entonces, ¿para qué tú quieres al político? ¿Para qué poner un buffer entre, no, ya, vamos a morirnos todos y para el carajo? Digo yo, ¿no? Entonces, sí, no. Es que mira, tú sabes que hubo una de las veces que una de las votaciones, ahora no me acuerdo qué número fue, pero que de pronto el Hakim tenía más votos. En otras palabras, ya porque pasaron algunas personas, algunos congresistas que no estaban, entonces le pasaban por alto. Y si esos que pasaron por alto, que casi todos eran republicanos, se hubieran ido para la casa, Hakim sería el presidente de la Cámara, pero volvieron y después, entonces, bueno, la que estaba contando los votos, pues lo volvió a llamar y todos votaron republicanos. De modo que parece que había alguien ahí en el teléfono diciéndole, oye, sube porque si no esto se pierde. Sí, pero sí, hay que tener cuidado a la hora de fumar. Hay que tener cuidado. Eso yo me imaginé que alguien estaría contando eso porque el número de 218 es si estaban todos, pero si hay menos, si de pronto 20 se van para la casa, no, ya los números son 20 menos para tener la mayoría dentro de ese grupo. Así que, pero yo creo que tocaste en ese punto importante, que uno en la política es difícil poder tener todo lo que se busca, pero desde una posición minoritaria, yo creo que lograron enormes concesiones tomando el pulso de la realidad política. McCarthy se había ganado mucha simpatía porque recaudó dinero, lo repartió y fue, de verdad que estuvo haciendo un tour como un cantante de rock por todo el país con candidatos, o sea, precisamente buscando la lealtad de las personas que fueron elegidas. Él contaba de nuevo con un número mayor para poder ignorar a esta gente, pero no pudo, y entonces eso lo obligó a tener que ceder en esto. Pero yo pienso que esto, de nuevo, es saludable, que era necesario, y ante no poder tener a otra persona en la Cámara Baja, a mí me hubiera encantado Byron Donalds, por ejemplo, de aquí de la Florida. Me parece que es un muchacho con la cabeza bien puesta y una figura dentro del partido que va a tener mucho éxito, pero no se dio. Y esto fue lo mejor posible que se pudo lograr para los republicanos. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar y que celebrar. Sí, me preocupa mucho cuando, y mira que yo soy rebelde, lo digo con orgullo, lo de rebelde, y si me quieren poner revoltoso, pues también lo soy. A mí sí me da igual. No te han visto en una fiesta, si no ven en una fiesta. Si me quieren decir revoltoso, pues revoltoso. Ok, pero a mí me preocupa a veces cuando nos quedamos cortos, pero me preocupa más cuando nos pasamos. Repito, tenemos que tener conciencia del poder que tenemos. Nosotros tenemos un enorme poder porque le pagamos el salario a estos ladrones. Y cuando digo estos ladrones, los incluyo a todos. A todos. Entonces, para que ganen esos ladrones que están menos lejos de nosotros, fíjate, ya yo no le llamo ni los míos, porque eso es darle mucho a esta gente. Hay que operar en términos políticos y no pasarnos. A veces el pueblo, con su exceso de optimismo, de buena voluntad, no lo ha hecho a propósito,
ha montado la cabeza a determinados líderes que han tenido una vida política muy breve. Se les ha ido el tren porque se sobrevaloraron. Y para mí es el caso de Marco Rubio. Se sobrevaloraron. Las cosas van con calma. Esto es un maratón. Esto no es una carrera de 100 metros. La izquierda se metió casi 200, bueno, no 200 años, pero sí se metió 100 años para llegar a donde ha llegado y comprometer nuestra independencia. Bueno, nosotros no tenemos por qué hacerlo todo en un día. Yo me molesto cuando usted está viendo la Kardashian en lugar de imitar a Free Citizen o al otro, o a lo mejor usted no tiene facilidad de palabras, dotes histriónicos y dice, oye, fulano, yo te voy a escribir para tu programa, porque a mí me gusta investigar, yo voy a colaborar, o se va para la oficina republicana y dice, yo soy voluntario. Cada cual que trabaje en lo que sea, pero esto no es cosa de un día. Si alguien de nosotros piensa que ahora hacemos esto, luchamos, recuperamos la Cámara y el Senado y ponemos un presidente republicano. Fíjate qué trifactor. Fíjate esto. Y bueno, ya me voy a ver a las Kardashian, que hace meses que no la veo. I have bad news for you guys. Esto no puede parar, porque si algo nos enseña la izquierda, es que esto es todos los días. Claro, ellos tienen sus comisiones de trabajo y su política de cuadros. Entonces Julio se dedica a una cosa, Alburquerque a la otra, Juanito Pérez a la otra, John Brown a la otra. Y además se dan turnos, hay turnos de trabajo. No es que usted toda la vida gritando, porque entonces mejor es meterse un tiro. La vida no puede ser tan tétrica, pero es una constancia. Mientras nosotros no nos metamos esto en la cabeza, la izquierda nos va a continuar sodomizando. Tenemos que aprender de ellos lo que le ha dado resultado. Eso no quiere decir pensar como ellos. No, pero mira, Andrés, lo que tú acabas de decir da pie a una gran realidad. Obama transformó el Partido Demócrata y era una minoría, porque el Partido Demócrata consistía de moderados, algunos del ala izquierda, pero, o sea, la izquierda, lo que se llaman liberal en el sentido americano, pero la izquierda, elementos de la izquierda radical dentro del Partido Demócrata era marginal la influencia que tenían. Sin embargo, él transformó eso. Quiere decir que esa minoría se logró apoderar del pulso del partido. Las minorías mueven la política y mueven el mundo. Y esta minoría republicana, juzgando por las concesiones que hemos visto que ya están hablando de, y le dijeron a Mayorkas, por ejemplo, o renuncia o te vamos a investigar. Él dice que no va a renunciar, lo van a investigar. Ya van a empezar las audiencias, probablemente empiezan las audiencias en el papel que el FBI tuvo en el 6 de enero en el Capitolio en cuanto a ocultar una cantidad de videos que sigue ocultando y determinados informantes del FBI que estaban ambulando y tenían una conducta muy cuestionable en cuanto a lo que ocurrió. Entonces, todas estas cosas se van a investigar. Se va a investigar los orígenes del virus chino y ver la participación que el señor Fauci pudo haber tenido en aportar a ese engendro terrible. Se va a llegar a culpar a China como se tiene que haber culpado desde el primer momento. O sea, todo esto está sobre el tapete y hay una guillotina que está sobre la cabeza de McCarthy si decide no hacer caso a eso. O sea, podrá mantener en línea todos los que votaron por él si él decide distanciarse de eso. Veremos. Pero lo importante es no podemos perder fe en lo que una minoría puede hacer. Como tú bien dijiste, mira a lo que ha logrado. Tristemente, el Partido Demócrata, bajo la formulación de Obama, de transformarlo en una entidad
lo más leninista que podemos decir dentro de un contexto de un país democrático. El Partido Republicano tal vez puede hacer lo mismo por las circunstancias que le ha dado a este pequeño grupo una enorme influencia. Así que yo creo que cerrar una nota favorable y optimista, que creo que hay razón para hacerlo, a pesar de que no se logró los números que uno hubiera querido. No se controla la Cámara Alta, pero sí se ha tenido no solo un control de votos, porque los republicanos tenían los votos, Andrés, anteriormente, y de nada les sirvió tener la mayoría. Sin embargo, ahora han logrado cambiar las reglas, que esto es lo importante. Le han quitado poder a una figura centralizada y han instituido determinados cambios que, si se preservan, y de nuevo está ahí el hacha amenazando la cabeza del presidente de la Cámara, pues podemos esperar mejores resultados y que opere mejor. Yo creo que esto se va a ver dentro de poco, las audiencias que vamos a ver, de modo de que, y esto sirve para descarrilar, que es el papel más importante de los republicanos en este momento, a el régimen Biden-Harris. O sea, descarrilarlo por el tiempo que le queda. Los demócratas lo hicieron, hablando de imitarlo, en los 4 años de Trump de una manera muy efectiva. Hay que hacerlo lo mismo. Es más, yo creo que estos documentos que encontraron en la casa, en la oficina del vicepresidente, pues se debe investigar y se debe de considerar si hay base para hacerle un impeachment al presidente Biden. Vamos a ver, vamos a abrir audiencias. Todo esto hay que hacerlo, hay que investigarlo, hay que ver el trasfondo, lo que ha llevado al Departamento de Justicia a investigar ciudadanos norteamericanos que no deberían. Tenemos ahora que se cuenta con el apoyo de un medio tan importante como Twitter, y Elon Musk tiene miles de defectos. Tiene una fábrica en China que ojalá la pusiera en otra parte, pero sí ha abierto la mesa y hemos encontrado una cantidad de trapos muy sucios que nos demuestra cómo el gobierno federal, a dirección de los demócratas, ha estado politizando la libre expresión en estas instituciones, y eso tiene que parar. Eso tiene que ser, eso es algo que realmente es criminal, o sea, y merita acciones más energéticas en contra de estas instituciones, que de esto es lo que se trata, lo que se llama el Estado profundo. El Estado profundo no es solo un cliché. El Estado profundo es esa burocracia que es un gobierno paralelo que nadie los eligió y sin embargo tiene una influencia extraordinaria. Julio, te agradezco muchísimo. Te robé, te robé 40 minutos, pero yo creo que esto había que enfrentarlo a camisa quitada. Aquí no bastaban unos minuticos. Claro, con mucho gusto. Como digo yo siempre, el pantalón había que plancharlo por dentro y por fuera. Con mucho gusto. Porque no había otra manera de enfrentarlo. Claro, con mucho gusto. Y quiero invitar a tu audiencia, Andrés, que este mes, enero, Patria de Martí, siempre en el mes de enero, tenemos un simposio que tenemos todos los meses, pero en el mes de enero siempre lo hacemos alrededor de la figura de José Martí. Y este mes, jueves 26 de enero, vamos a tener un simposio Martí, pragmático o intransigente. Los panelistas van a ser Eduardo Lolo, José Raúl Vidal y Emilio Sánchez. Este servidor será el moderador. También se le va a otorgar una entrega de premio al excomisionado Javier Souto. Y el formato va a ser, en vez de ponencias por los panelistas que son muy calificados, van a responder preguntas como: ¿fue Martí pragmático, intransigente? ¿Qué hubiera, el praxis martiana, cuál hubiera sido la postura basado en esa suposición, en la guerra de independencia, en la constituyente que determinó la enmienda Platt, sobre el hecho de que en el primer gabinete del primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, todos eran autonomistas, y Estrada Palma fue el hombre que Martí eligió para dirigir el partido, y también trayendo Martí aún más en la era contemporánea. ¿Qué pensaría Martí de la ayuda a la oposición de parte de los Estados Unidos, las relaciones
entre los Estados Unidos y Cuba en general, el embargo, potenciales sanciones, en fin, actualizar la praxis martiana a esta era. Ese es el propósito. A las 5:30 el jueves 26 de enero se va a celebrar en la Biblioteca Regional de Westchester. Los que viven en Miami, está en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada es completamente gratuita y hay amplio estacionamiento. Los que viven fuera del área geográfica, yo sé que hay muchos de tu gran audiencia, Andrés, que viven fuera de acá, lo pueden ver en vivo y en directo por patriademarti.com, patriademarti.com a las 5:30 hora del este, de 5:30 a 7:30 de la noche. Están todos invitados. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo y bueno, ya en unos días más pues haremos otro programa sobre algún tema de estos bien neurálgicos. Con muchísimo gusto. Siempre es un placer, Andrés, compartir contigo y con tu gran audiencia. Bueno, un abrazo, cuídate. Un fuerte abrazo.